Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Lo leo otra vez. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hemos dado lectura a esta santa palabra. Queremos que tú nos hables. La iglesia, nosotros, tu pueblo, necesitamos oír tu voz. No lo que nos conviene a nosotros, sino lo que tú consideras que es lo mejor para nosotros. Háblanos, ponga palabras justas y exactas y ministranos a través de tu Espíritu Santo, para que esa palabra que hoy tú hablas a través de mi boca produzca en nuestro interior un impacto, produzca cambios y produzca transformación. En el nombre de Jesús te pedimos, en tu mano encomiendo mi vida. Todo yo lo rindo a tus pies. Yo renuncio a todo conocimiento humano, yo renuncio a toda inteligencia humana, yo me entrego por completo a ti, para que simplemente hoy sea un canal de bendición para la iglesia que se reúne para oír de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias, mi Dios. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Como decía hoy durante el desarrollo de la reunión a los jóvenes, la iglesia no debe acostumbrarse al pecado. La iglesia no debe convivir con el pecado. La iglesia debe enfrentar el pecado, debe denunciar el pecado, porque para eso somos iglesia del Señor Jesucristo. Quiero comenzar diciendo que Dios nunca aprobará el pecado. Vuelvo a decirlo. Dios nunca aprobará el pecado bajo ningún punto de vista. Es por eso que desde esa óptica hay mucha diferencia entre pecar y guardarse de pecar. La palabra que traigo hoy de parte de Dios, considero el pecado surge como una necesidad de parte de Dios de hacerlo hoy. Hoy yo no iba a predicar, pensaba tomarme libre este fin de semana. Ya había designado predicadores para ayer y para hoy, pero surgió una carga muy pesada en mi corazón y necesito hablar acerca de esto que está arruinando a muchas personas. No me he dado cuenta hasta hoy que con estos últimos mensajes que Dios me ha dado, lo que Dios quiere trabajar es profundamente en nuestro interior. Dios quiere trabajar profundamente en nuestros corazones. Los últimos mensajes en esta serie que estamos haciendo, que no lo hice a propósito, pero ahora me doy cuenta que fue Dios. Por ejemplo, olvida el pasado, el temor del Señor, si mi pueblo se humillare,
y ahora el pecado, ahora me doy cuenta que Dios lo que está queriendo es sanar nuestro ser interior. Espero que en los próximos mensajes Dios me dé otros tipos de mensajes. Ya se lo estoy pidiendo a Dios. Y ese es el propósito de este mensaje. Que usted guarde su corazón del pecado. Guarde su corazón del pecar. Porque es ahí donde se origina el pecado. Por eso Proverbios capítulo 4 versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada guarda. ¿Qué cosa? Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O en otras palabras también podemos decir: sobre toda cosa guardada, iglesia, guarda tu corazón, porque él determinará el rumbo de tu vida. Él, estoy hablando del corazón, determinará el rumbo de tu vida. Por eso, sobre todas las cosas, con mucha razón, el sabio dice: sobre toda cosa guardada, guarda, 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 guarda tu corazón. Y esa es una determinación, y que tú tienes que tomar todas las medidas necesarias para que tu corazón se mantenga limpio, puro y santo delante de la presencia de ese Dios. Eso implica amistades, eso implica grupos, eso implica estudios, eso implica muchísimas cosas. Es una determinación que implica en la vida cotidiana. Guardar tu corazón de la mugre, de la basura, de la contaminación. Es una determinación que la iglesia debe hacerlo. Porque usted no vive en una botella de en un frasco de botella. Usted vive afuera, hay de todo. Pero guarda tu corazón sobre todas las cosas. Quiero comenzar diciendo: ¿qué es pecado? Pecado es violación a la ley de Dios. Pecado es violación a la ley de Dios, inscripta de manera imperfecta en la conciencia del hombre y de manera perfecta en la palabra de Dios. Esta es nuestra ley suprema. Esta es lo que nos gobierna. La iglesia se conduce conforme a la palabra de Dios. Tu vida se rige por la palabra de Dios. Tus decisiones se rigen por la palabra de Dios. Tus actitudes se rigen por la palabra de Dios. Tus gestos se rigen por la palabra de Dios, nuestra ley suprema. Y pecado es violación a esa ley suprema que Dios tuvo el cuidado de usar muchas personas para que nosotros hoy podamos saber cómo conducirnos en la vida. El pecado se originó, el pecado es viejísimo. El pecado se origina allá en el huerto del Edén, donde nuestros primeros padres, Adán y Eva y Adán, se les ocurrió esa loca idea de conversar con la serpiente. Se pusieron a conversar, le prestaron su oído, fueron mal influenciados por Satanás, la serpiente, y que lo llevó a tomar trágicas, terribles decisiones. A partir de ese momento el pecado entró en la raza humana
Y el pecado se propagó, se expandió, creció. De tal manera que ya en Génesis 6, versículo 6, la Biblia dice que Dios se arrepintió de haberlo hecho al hombre. El pecado creció tanto, el hombre le dio tanto la espalda a Dios, que la Biblia dice que Dios se arrepintió de haberle hecho al hombre, de haberle creado. Lo dice en el sentido de que de verlo tan atado al pecado y por la determinación que tomó ya en ese momento. ¿Cuál es la determinación y sucedió después? El diluvio. Se arrepintió porque le obligó, la actitud del hombre le obligó a Dios a tomar una medida, enviar el diluvio. ¿Cuál era la intención de Dios? Comenzar una nueva generación, una generación que le tema a Dios, una generación que se guarda del pecado. Pero la Biblia sabe lo que dice, que la familia de Noé rápidamente se contaminó, rápidamente entró el pecado y otra vez en esa nueva generación el pecado se desparramó trayendo terribles consecuencias. Vez tras vez el hombre desperdició las oportunidades dadas por Dios a causa de estar atado siempre al pecado y no hacerle caso a Dios. Quiero decirle, iglesia del Señor, que el pecado mata, el pecado destruye. Pastor, ¿por qué no tengo que pecar? Fácil. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. ¿Dice así su Biblia o no? La paga del pecado es muerte. El pecado trae tremendas consecuencias. Después nosotros le echamos la culpa al que se le da la gana, pero son consecuencias del pecado. Yo estoy trayendo un mensaje a la conciencia y el corazón de la iglesia del Señor, para que la iglesia no persista en pecar. ¿Por qué debo aborrecer el pecado? Porque te destruye. No hay que jugar con el pecado. El pecado no es un peluchito. El pecado es una fiera que te mata, te destruye. Es por esa razón que usted no debe jugar. Lo que usted tiene que hacer es crucificar su carne en la cruz de Cristo, como lo hacía el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo que usted debe hacer es crucificar sus malos deseos, sus pasiones, su carne. Debe crucificarle en la cruz de Cristo, como lo hacía Pablo, llevarlo a la cruz de Cristo y crucificarlo allí. Porque si usted le hace caso a su carne, esa carne le va a llevar a la destrucción, esa carne le llevará a la muerte, al infierno eterno. Por eso es que usted no debe darle lugar al pecado. Iglesia, debes entender que los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida pasa, y pasa muy rápido. Por eso es necesario que tú tomes sabias decisiones hoy, para no lamentar en el futuro. Tome sabias decisiones hoy. Haga un compromiso con Dios para no lamentar terribles consecuencias en el futuro. Tienes que tomar sabias decisiones hoy, asumir un compromiso con Dios, asumir a través de la palabra de Dios, para no lamentar por toda la eternidad en el infierno.
Porque el destino, ya me adelanto, el destino de los pecadores es el lago de fuego. No hay otro camino posible más que ese. Pero también aquí Pablo dice algo importante, refiriéndome a Gálatas 2:20. Y esto es importante. No solamente dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, sino que dice algo más. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Debes permitir que la vida de Cristo crezca en tu ser interior. Debes permitir que la vida de Cristo crezca en tu corazón. Debes permitir que la vida de Cristo se apodere de tu vida. Si lo haces así, entonces sucederá algo maravilloso. Vas a huir del pecado. Vas a aborrecer el pecado. ¿Sabe por qué? Porque Cristo aborrece el pecado. Cristo aborrece el pecado. Y la vida de Cristo en ti te va a llevar a que tú también aborrezcas el pecado. O sea, entiéndame, usted no va a pecar porque le escuchó al pastor Dardo hablando del infierno. Usted no va a pecar porque tiene miedo del infierno, o porque tiene miedo del abuelo, o porque tiene miedo del papá o del líder. Usted no va a pecar porque la vida de Cristo hará que usted viva una vida santa, sin pecado, acorde a los propósitos de Dios. Por eso es lo que usted tiene que hacer, es permitir que la vida de Cristo crezca cada día más y más en usted. La vida de Cristo en ti te hará que tú no cambies lo de Dios por un simple plato de lentejas. La vida de Dios te va a llevar a reflexionar y tú no vas a querer cambiar un simple tiempo, un momentito pasajero por una eternidad, por lo divino, por lo de Dios. No lo vas a cambiar por nada. Porque la vida de Dios te va a llevar a lo que le agrada a Dios. Tienes que aborrecer el pecado. No solamente por el mal que te hace a ti, sino por todo el daño que causa a la creación. Porque la triste realidad de lo que vivimos en nuestro mundo de hoy es a causa del pecado que hay en la humanidad. Todo lo desastre que hoy estamos viviendo es a causa del alejamiento de la humanidad de Dios. Tal como lo expresa Romanos capítulo 1 y capítulo 2, que yo le aconsejo, si usted se acuerda, lea en su casa, abra su Biblia, Romanos capítulo 1 y Romanos capítulo 2, y ahí verá las consecuencias que la humanidad está acarreando a causa del terrible pecado, por no acercarse a Dios, por no creer en Dios, por no tener en cuenta a Dios. Acarrea terribles consecuencias toda la creación. La destrucción en los niños, la destrucción en los preadolescentes, en los adolescentes, en los jóvenes, en los matrimonios, en las familias. Es consecuencia del pecado. El hambre, la guerra, los desastres en la naturaleza. Y puedo nombrar un montón de cosas. Es resultado del pecado del hombre, es resultado de alejarse de Dios, no teniendo en cuenta a Dios y a su palabra, y por vivir de acuerdo a sus propios razonamientos y pensamientos pecaminosos. Pero escúcheme bien acá, y de a poquito me estoy metiendo.
No estoy hablando solamente en esta oportunidad, no solamente estoy hablando del adulterio, que todos saben, relación sexual fuera del matrimonio siendo casado. No solamente estoy hablando de la fornicación, relación sexual fuera del matrimonio siendo soltero, que es por ahí cuando uno habla de pecado automáticamente lo relaciona con solamente esos pecados. Sin embargo, hay muchos otros pecados. Pecados. No hay pecadito blanco y pecadito negro. Pecado. Yo le quiero mencionar algunos. Hay muchísimos, ¿eh? Y usted escuche. Hay algunos pecados que son obvios. Por ejemplo, puedo mencionar el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la idolatría, la homosexualidad, la borrachería, todo tipo de adicciones, la brujería, la hechicería, la incredulidad, la pornografía. Todo eso son cosas obvias que todo el mundo sabe que es pecado. Pero hay otros muchos pecados más que a veces nosotros lo tomamos como si fuesen cosas buenas, pero son malas. Lo tomamos como si fuese que viene de la luz, pero es de las tinieblas. Ahí está Isaías 5:20 cuando dice: ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Porque hay muchos pecados que son tan comunes que ya parece normal. Parece moneda corriente, moneda de todos los días, pero señores, es pecado. Y lo cual usted también debe tener cuidado. No estoy hablando solamente de pecados sexuales, estoy hablando de todos los tipos de pecados que traen destrucción y traen consecuencia. Escuche, por favor, estoy hablando mucho más de eso. Estoy hablando también, anoté aquí alguno más. Estoy hablando de murmuración, estoy hablando del chisme, estoy hablando de la rebeldía, estoy hablando de la desobediencia, estoy hablando de los pleitos, las contiendas, las disensiones, las envidias, las avaricias, las mentiras, los engaños, las injusticias, las injurias, las soberbias, las altivez, las de lealtad, las estafas y muchas otras cosas más, y la lista sigue. ¿Eso qué es? ¿Pecado blanco? ¿Pecadito? Pecado. Y como todo pecado, trae consecuencias. Hay mucha gente que piensa que está libre y puede arrojar piedras. Claro, no está en adulterio, no está en fornicación y piensa que es lo único que necesita. No. Vea usted, si no me cree, vea Romanos capítulo 1, vea Gálatas capítulo 5, vea Apocalipsis capítulo 21, vea 1 Corintios capítulo 6. Le puedo seguir mencionando un montón de otras cosas, pero no lo quiero aburrir. Por lo menos mencionarnos algunos para que usted abra bien los ojos espirituales y vea qué realidad espiritual es la que está viviendo. Puedo hacerle un estudio de una semana completa hablando de cada uno de estos. Puedo hacerle un estudio de la murmuración, de la rebeldía, de la desobediencia, de la lujuria. Puedo hablarle de la glotonería. Puedo hablarle de un montón de pecados, y son pecados. Y Dios no aprueba el pecado jamás. Dios jamás aprobará el pecado. Nunca. Y lo mismo que hablé el domingo pasado, yo no estoy hablando para que usted se fije la paja en el ojo de su hermano. Estoy hablando para que usted mire su corazón, se saque una placa radiográfica a través de la luz del Espíritu Santo y vea qué tan santo es o qué tan pecador usted está, realmente contaminado, sucio. Para que de hoy usted
tome sabias decisiones. Y vamos a llegar después ya a donde vamos a desembarcar. La Biblia dice que todos esos tipos de pecados no en el reino de los cielos. No entrarán en el reino de los cielos. Pastor, yo pensaba que yo no estoy en fornicación, estoy adulterio, me voy al cielo. No, analice la palabra, por favor. Todas esas cosas que mencioné no entrarán en el reino de los cielos. Y el destino de esas personas, si no se arrepienten, si no se humillan delante de la presencia de Dios, su destino final es el lago de fuego. Es el lago de fuego el destino para todos los pecadores. Apocalipsis 21:27 dice: nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Por eso tenga cuidado con algunas cosas de las que yo mencioné acá, que ya es una costumbre en la iglesia, es algo normal y lo tomemos como si fuese que viene de Dios. Es una luz, es una revelación. ¡Ay de aquello!, dice la Biblia. ¡Ay, ay, ay! Llegará el ay para las personas que sembraron mugre. Llegará el ay para las personas que sembraron murmuración. Llegará el ay para las personas que sembraron contiendas. Llegará el ay para las personas, y tenga cuidado. Así lo dice en la lectura que hemos hecho. ¡Ay! Llega el ay. Y después le echamos la culpa a cualquiera. Son todos responsables menos yo. No, cada uno debe hacerse responsable de sus actos. Y ese es el primer paso para un crecimiento espiritual. Ese es el primer paso para una madurez espiritual. ¿Cuál es el primer paso? Hacerse responsable de sus propios actos. ¿Por qué hay gente que no crece? Porque no se hace responsable de lo que hace. Nunca va a crecer. Jamás. Eso es inmadurez. Las personas deben hacerse responsables de sus acciones y de sus decisiones. Porque en aquel día estaremos en el tribunal de Cristo. Ojalá. El tribunal de Cristo es una cosa. El tribunal de juicio final es otra cosa. Ojalá estemos en el tribunal de Cristo. Ahí estarán los salvos. Cierre sus ojos. Señor, yo te ruego que esta palabra haga efecto en el corazón de las personas. Que la iglesia tome conciencia de lo que es el pecado y de las consecuencias que trae. Ayúdame, Señor, y ayúdanos como pueblo. Te necesitamos. Sigamos. Permítame un poquito más. Permítame un poquito más todavía. La Biblia dice en Santiago capítulo 4 versículo 17 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es. Estamos fritos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ay, ahí no estamos. Que la palabra cuando viene de Dios te incomoda, te puedo asegurar. Hay muchas predicaciones motivacionales, hay muchas predicaciones que uno lo puede hacer en cualquier lugar, en una cancha de fútbol, en un equipo de fútbol, para motivar, para alentar, pero la palabra de Dios te pica, te incomoda. Pero también te sana. Haga lo que tiene que hacer.
haga lo que sabe que es bueno. Porque si no lo haces, es pecado delante de la presencia de Dios. ¿Cómo se origina el pecado? El pecado se origina en el corazón del hombre, de la mujer. ¿Dios le tienta a las personas? ¿Le pone tentaciones a propósito? No. Santiago 1:13 dice que Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿cómo viene la tentación? Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15, lo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen. Escuchen esto. ¿Me están escuchando, iglesia? ¿Me están escuchando bien? Le leo otra vez. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. ¿Dónde nace el pecado? Si nos tomamos la medida necesaria, ¿qué es lo que sucede con el pecado en nuestro corazón? Crece. El pecado crece, crece. Dijimos al principio que debemos darle lugar a Cristo crecer. Si no le damos lugar a Cristo y hay algo en nuestro corazón sin resolver, algo insano, sucede lo contrario. ¿Qué sucede? Si no se toma ninguna medida, ese pecado crece, 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 crece. El resultado final, ¿qué será? Da a luz la muerte. La Reina Valera 1960, en ese mismo pasaje de Santiago 1, 14, 15, dice que de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Usted de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué significa concupiscencia en el diccionario español? Concupiscencia, deseo de bienes desordenados, deseos terrenos desordenados o especialmente deseo sexual desordenado. Dijimos entonces que por tu propia concupiscencia tú eres atraído y seducido. ¿Qué es concupiscencia? Un deseo desordenado que hay en tu corazón. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el pecado se origina principalmente por un apetito, por un deseo desordenado en el corazón. Y es ahí donde hay que corregir. Es ahí donde hay que sanar acá. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es ahí donde hay que matar eso que está desordenado. Ahora, hoy, ya. Ese desorden que hay dentro tuyo que nadie lo sabe, pero Dios sabe que está ahí. Ese deseo desordenado hay que ordenarlo, hay que corregirlo. Y el primer paso es reconocerlo, señores, delante de Dios y humillarse y decirle: Señor, estoy sucio, estoy manchado, hay pecado en mi corazón, arráncame, por favor, te lo suplico. Es algo desordenado que hay adentro. Ahí hay que matar antes que sea tarde. O sea, vamos un poquito más. Se origina como un deseo carnal. Se origina primeramente como un deseo carnal. Pongámosle normal, por decirlo de alguna manera para que me entienda. El pecado se origina como un deseo carnal o un sentimiento humano. Pero si se lo deja crecer eso que comenzó con un simple deseo carnal, un sentimiento humano, si se lo deja crecer, ¿qué sucede? Va creciendo
y ahí entra alguien más en juego, el adversario. Le estás dando lugar, porque si tu corazón está sucio, quiero decirte algo, el diablo tiene lugar en tu corazón. Hay algo que le pertenece. El pecado no es de Dios. ¿Quién habita en las tinieblas? Satanás. ¿Quién habita en la luz? Dios. ¿Sí? Principio. Allá en Génesis 1:3, en el principio creó Dios y las tinieblas. Dios vio que era buena, separó la luz de las tinieblas. Dios está en la luz, el diablo está en las tinieblas. Si tu corazón está en tinieblas, hay una parte de tu corazón que le pertenece a Satanás. Y si tú no la sanas, ese pecado comienza a crecer. El diablo tiene lugar ahí y comienza a maquinar en tu mente. Comienza a envenenar tu mente, a ensuciar tu mente, a llenarlo de basura, a llenarlo de mugre. Maquina, 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 maquina. Y lo que comenzó como un simple deseo se convierte en una obsesión. Lo que comenzó con un simple deseo, con el tiempo, si no se trata, se convierte en una obsesión. Lo que comenzó como un simple juego termina en una tragedia. Lo que comenzó como algo, no pasa nada. El pecado ya está en el corazón. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. No juegues con el pecado, porque lo que empieza como el juego, si no se trata, termina en una terrible locura. Era sojo tarama so mandalay. Era sojo tarandarama ki andolama ki haramasai. Siricando rama saha lama kia. Yo no sé si a usted le está agradando de todo el mensaje, pero el Espíritu Santo me dice que continúe y voy a predicar la palabra de Dios, porque ese es mi compromiso que hice con Dios, de hablar la verdad de Dios. Con toda seguridad yo quería traerle un mensaje de ánimo, un mensaje motivacional. Quería traer un mensaje de empujar a la iglesia a lo divino. Pero Dios, no sé por qué, Dios quiere tratar con nuestros corazones. Y le puedo asegurar que Dios está hablando para personas. Le puedo asegurar que Dios va a ministrar a personas, porque Dios va a sanar a personas en su corazón. Hay que cortar de raíz con eso en el nombre de Jesús. Eso que está creciendo en tu corazón, cortalo de raíz en el nombre de Jesús. Despojate de él, despejate de ese pecado. Porque mientras tengas eso en tu corazón, se te va a hacer muy difícil seguir caminando. Te vas a cansar. Porque el pecado te cansa, el pecado te agota, el pecado te aplasta. Y por más esfuerzo que haga, esfuerzo sobrehumano, lentamente se irás en un descenso, en un pozo profundo del cual es muy difícil salir. Por lo tanto, te aconsejo hoy en el nombre de Jesús: sal ya, sal urgente, sal ahora. Desarraiga eso que hay en tu corazón. Arranca de raíz eso que te está turbando. Abandona esos malos pensamientos y esos malos sentimientos que te están destruyendo. Destruyen tu matrimonio, destruyen tu familia, destruyen tu salud. El diablo está trabajando para destrucción. Y lo que yo tengo es un mensaje de advertencia. Antes que sea tarde, arrepiéntete y arranca eso de tu corazón en el nombre de Jesús. Quiero meterme un poquito más. Mateo 5:18, Jesús dice algo.
algo importante. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, en su corazón ya adulteró con ella. ¿Qué está diciendo Jesús? O sea que nosotros vamos a tener que andar con todos los ojos cerrados y yo voy a tener que mirar mirando para arriba. No puedo mirar a ninguna mujer ahora. No, no está diciendo eso. Lo que Jesús está diciendo es que si un hombre mira a una mujer o viceversa, la codicia de tal manera que si tendría la oportunidad de hacerlo, si tendría la oportunidad, la posibilidad de hacerlo, lo haría. Muchas veces las personas no lo hacen porque no tienen la oportunidad, porque no tienen la posibilidad. Pero Dios, que conoce todas las cosas, sabe que ya en su corazón está el pecado. No lo hace porque no tiene oportunidad nomás, porque si tuviese oportunidad lo haría. No lo hace, pero el pecado está en su corazón, iglesia. Y Dios no puede ser burlado. Dios conoce lo que hay en ese corazón. El pecado ya está en el corazón. ¿Sabe qué, iglesia? Es solo cuestión de tiempo. Cuando tenga una oportunidad lo va a hacer. Es una bomba de tiempo. Es cuestión de tiempo. ¿Me está entendiendo o tengo que ser más claro? ¿Me está entendiendo? Por más que no lo haga, Dios sabe que el pecado ya está sembrado en su corazón. Y Dios sabe que en cuanto tenga una oportunidad lo va a hacer. Está en pecado. Por eso dice Jesús: el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Aunque no lo hizo, el pecado ya está en el corazón. Señor, que Él trate con nuestro corazón en el día de hoy. El Señor está hablando muy claramente. Después de esto, usted no va a tener excusa delante de la presencia de Dios. Usted está escuchando la palabra de Dios. Y el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Estoy parado aquí para denunciar el pecado, para desafiar el pecado. Quiero decirle de parte de Dios que aborrezco el pecado. El pecado no puede convivir tranquilamente con nosotros, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra congregación. La iglesia debe aborrecer el pecado. Santo es el nombre del Señor. Hebreos 12:1, la Nueva Traducción Viviente, dice: quitémonos todo eso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Fíjese lo que dice el hebreo. ¿Dónde está apuntando el escritor de los hebreos? Al corazón de la gente. Por eso dice: quitémonos todo eso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. La versión Reina Valera dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Asediar, ¿qué significa? Asediar significa acosar a alguien para conseguir algo. Asediar,
acosar a alguien para conseguir algo. El hebreo entonces dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado, a ver, lo que quiero decir que el pecado te acosa. Cuando hay un pecado en tu corazón, por más que no lo hayas llevado a cabo, escucha iglesia, por más que no los hayas llevado a cabo, cuando el pecado está en tu corazón, ¿el pecado qué hace? Te acosa, te acosa. ¿Qué hace el pecado en tu corazón? Hacelo, 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 hacelo. No pasa nada, no pasa nada, nadie se va a enterar, no pasa nada, hacelo, 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 hacelo. Y el Espíritu Santo y el temor de Dios te dirá, no lo haga, no lo haga, no lo haga, no lo haga. Y el pecado te dirá, hacelo, hacelo, chamigo, cuera, todos lo hacen, hacelo, no sea pavote, no sea tonto, hacelo. Pero Dios te dirá, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Es normal, escucha iglesia, escucha, escucha. Es normal la lucha entre Amalek e Israel. Es normal la lucha entre la carne y el espíritu. Pero cuando hay algo adentro en el corazón, esa lucha se vuelve infernal. Porque es una lucha continua. No puedes dormir. Esos malos pensamientos vienen, te acosa. ¿Usted me está entendiendo? La lucha vamos a tener siempre. Siempre vamos a tener la lucha. Yo, los que están acá, todos vamos a tener hasta el último tic-tac de nuestro corazón. Vamos a tener esa lucha con nuestra carne. Pero una lucha normal. Y si está en lo de Dios, prevalece lo de Dios. Tu mente está en lo de Dios, vive para Dios, pasión por Dios. Pero cuando hay algo allá escondido, esa lucha es una lucha terrible. Es una lucha infernal. Eso ya no es normal. Te vas a cansar, te vas a agotar. Y cuanto menos te des cuenta, caerás víctima del pecado. Por eso cuando nosotros miramos, pero ella. Nadie está acepto de esto. Y el que esté firme, mire que no caiga, dice el Señor. No supo, por más consagración que tenía, por más hombre de Dios, por más talento, pero no supo corregir a tiempo lo que había en su corazón. Yo no sé si usted me está entendiendo hoy la palabra. Ojalá que sí. Porque a mí no me interesa predicar bonito, aunque me gustaría. Hay predicadores que yo lo admiro, me encantaría predicar como ellos, pero Dios me dio esto, nada más. Entonces yo me conformo con algo y mi petición a Dios, Señor, que la gente entienda el mensaje, que impacte, que le produzca algo. Esa es mi oración a Dios. Que le saque las vendas, que produzca un cambio, una transformación, algo que sea algo. Y ojalá que esta palabra lo haga contigo en el nombre de Jesús. Gálatas 6:7. Fíjese lo que dice Gálatas 6:7 el apóstol Pablo. No se engañen. ¿Por qué dice Pablo no se engañen? Porque a veces nos engañamos nosotros mismos. Hay mucha gente que se engaña a sí mismo, sus propias mentiras, se cree sus propias mentiras, se cree sus propios razonamientos, se cree su propia pavada. No se engañen, dice Pablo a través del Espíritu Santo de Dios. Dios no puede ser burlado. Dice así, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Lo que el hombre siembra, eso ciega. Pero sigue más. El que siembra para su carne, segará corrupción. El que siembra para su carne, cosechará corrupción. Lo voy a decir en un término bien criollo para que usted me entienda. El que siembra para su carne, tarde o temprano, todo se pudrirá.
El que siembra para su carne, tarde o temprano, todo se pudrirá. Esa siembra producirá pecado, y ese pecado, más pecado. Si no se corrige, más pecado todavía. Por ejemplo, podría decirle, si usted siembra para su carne pornografía, está atado, ligado a la pornografía. Es pecado. Ese pecado traerá otro pecado. Ese pecado traerá otro pecado. Ese pecado trae fornicación. La fornicación trae mentira, trae engaño. La mentira y el engaño trae otra cosa. Es una cadena que nunca se corta. Destrucción para el matrimonio, destrucción para la familia, destrucción para lo que sea. El pecado acarrea más pecado. Si uno siembra para su carne odio, y odio, y odio, y odio, tarde o temprano va a reventar. Permítame, es un poco exagerado. Va a matar a alguien. Porque en su corazón nunca corrigió ese odio. Entonces, en algún momento sale en algún lado y se manda una macana. ¿Qué? ¿Él? Sí. Porque allá adentro había algo atesorado. Y de pronto reventó. ¡Pah! Los que estaban durmiendo se despertaron. Estrategia del predicador. Ya estoy aprendiendo algunas cosas. Vi unos cuantos de que estaban así, entonces algo hay que hacer. Ya estoy terminando. Termino con esto. Algunos tal vez conozcan lo que es un animalito. Él se llama armiño. Armiño. Es un animalito que tiene un hermoso pelaje blanco. Aparentemente, por lo que viene en la foto, es blanco, Juan, ¿o no? Un pelaje hermoso. Ese armiño no se quiere ensuciar por nada. Cuida tanto su pelaje. Es tan importante su pelaje que no lo quiere ensuciar por nada. Entonces, ¿qué hacen los cazadores? Este es el armiño. Alrededor llenan de lodo. Todo lodo. El armiño no cruza la mugre porque cuida su pelaje. Vive en madriguera. Entonces, los cazadores ponen todo alrededor lodo. Cuando sale de su madriguera, le echan lodo adentro de la entrada de la madriguera. Ponen lodo. Entonces está rodeado de lodo y ahora también ya su madriguera está con lodo. Cuando el armiño viene y quiere entrar a su madriguera, ¡oh, sorpresa! Hay lodo. En ese momento los cazadores largan los perros cazadores. Y en ese momento el armiño tiene que tomar una decisión. Entra en un conflicto terrible. Tienes dos posibilidades. O entra a su madriguera y ensucia su pelaje y salva su vida. O la otra opción es enfrentar a los perros, lo cual es la muerte segura. ¿El armiño qué hace?
armiño, ¿qué hace? Enfrenta a los perros. El armiño muere, pero muere limpio. El lodo es el pecado. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Póngase de pie, por favor. La pregunta es: ¿estás dispuesto a manchar tus vestiduras por cualquier pavada? ¿Estás dispuesto a manchar tus vestiduras por un pecado? ¿Estás dispuesto a perder tu salvación? Lo más grande que tienes. ¿Estás dispuesto a perder la presencia de Dios? ¿O estás dispuesto, como el armiño, a tomar un compromiso serio delante de Dios? No importa si tengo que ser burlado, no importa que me critiquen, no importa que se burlen, no importa que parezca un anticuado, no importa que parezca lo que sea, pero estoy dispuesto a cuidar mis vestiduras sin mancha y sin arruga delante de la presencia de Dios. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y saber que al hacerlo, la sangre de Jesucristo, pidiendo perdón, nos limpia de todo pecado. Pero debemos sanar lo que hay en el corazón. Debemos quitar esa ira, ese enojo, ese odio, ese rencor, esa falta de perdón, ese deseo desordenado de fornicación, de adulterio, de inmundicia, de pornografía. Debemos desechar la murmuración, la desobediencia, la rebeldía. Debemos desechar todo aquello que te destruye. Debemos pedir perdón en la presencia de Dios. Tenemos que en esta noche hacer lo que dice Jesús cuando habla del publicano que se tiró de panza al piso, no quería ni siquiera levantar su cabeza, se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio de mi pecador. Pero sin embargo, al lado de él cuenta Jesús trataba al fariseo: gracias, Señor, no soy como este pobre infeliz que está acá. Yo sí que sé todo. Yo sé la Biblia de tapa a tapa. Yo soy un maestro en la palabra. Yo doy los diezmos, yo doy las ofrendas, yo ayuno. Gracias que no soy como este pecador. Jesús dice: ¿quién de los dos se fue más justificado primero a su casa? El publicano que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio de mi pecador. Esos mismos fariseos que decían: gracias que no soy como ese, esos mismos fariseos en una oportunidad le trajeron una mujer allá de adulterio. La ley de Moisés dice que hay que apedrearle. ¿Tú qué dices? ¿Qué dices? El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Miraron su corazón. No, mi corazón está sucio. No sea como los fariseos hipócritas.
toma la actitud del publicano. Mira por tu corazón. Lo que Dios nos está hablando en esta serie de mensajes es: mira, examina tu corazón. Porque Él determina el curso de tu historia. Tu corazón determina el curso de tu vida. Tu corazón determina a dónde tú vas a llegar. Tu corazón determina qué te sucederá mañana, la semana que viene, el mes que viene, y cuál será tu destino final. Es tu corazón.